Saludos nuevamente. Vamos a trabajar el programa de práctica número 5, que es aplicación del concepto de factor químico gravimétrico o FQG. Bien, aquí tenemos el siguiente problema. Un compuesto orgánico tiene fórmula química C6H6-X o ClX. Una muestra pura de ese compuesto, que es de 0.3000 gramos, se descompone y entonces el cloruro, recuerden que el compuesto tiene cloro de acuerdo a la fórmula molecular, el cloruro fue precipitado como AgCl. En otras palabras, se le añadió nitrato de plata al, al resultado de la composición, y por supuesto el cloruro fue precipitado como AgCl. Este precipitado pesó 0.80 gramos. Este ejercicio consiste entonces de determinar la fórmula molecular de este compuesto. Para lograr esto necesitamos entonces el concepto de factor químico gravimétrico. Y este concepto lo vamos a utilizar, ¿verdad?, para relacionar la masa del compuesto puro, entiéndase el compuesto C6H6-X o ClX, con la masa de HCl obtenida luego de la descomposición. Entonces la estrategia viene siendo, ¿verdad?, utilizando el concepto de factor químico gravimétrico, poder calcular cuánto pesa este compuesto y a base de su peso poder entonces determinar cuánto es el valor de X. Partiendo de los 0.3000 gramos de compuesto puro, ¿verdad? Eso los vamos a convertir vía el factor químico gravimétrico, que es todo esto que tenemos aquí. Es el factor químico gravimétrico que convierte masa de compuesto orgánico a masa de HCl. Usando ese factor, pues podemos entonces obtener los gramos de AgCl, que en este caso es 0.8080 gramos. Por lo tanto, el factor químico gravimétrico va a ser X veces, recuerden que hay una X aquí que indica que hay X átomos de cloro en ese compuesto, pues por el factor químico gravimétrico, ¿verdad?, por la definición, pues tenemos que X veces la masa de HCl dividido entre la masa molar de C6H6-X o ClX. Eso me da el factor químico gravimétrico que me convierte masa de compuesto orgánico a masa de HCl. Así que tenemos aquí ya la ecuación fundamental que necesitamos, ¿verdad?, para poder entonces calcular el valor de X. La masa molar de C6H6-X o ClX se expresa de la siguiente manera, ¿verdad? Por lo que aprendimos en química general, pues va a ser 6 veces la masa de carbono, más C menos X veces por la masa de hidrógeno, más 16 porque hay un oxígeno, más 35.45X, recuerden que el cloro pesa 35.45. Esa es la expresión que me da la masa molar del compuesto en términos de X, lo cual se simplifica a 94.12 más 34.44X. De modo que vamos a sustituir ahora en el numerador aquí la masa de HCl, que está dada en el ejercicio como 143.32, la sustituimos en el numerador y nos da 143.32X, y entonces en el denominador sustituimos la expresión para la masa molar del compuesto orgánico, que es 94.12 más 34.44X. Y esto va a ser igual multiplicado por 0.3000 gramos a 0.8080 gramos. Okay. Esta ecuación, ¿verdad?, la ecuación anterior, la vamos a resolver utilizando el recurso Wolfram Alpha. Muy bien, ahora en el programa Wolfram Alpha, la herramienta, la Wolfram Alpha, vamos a entrar la ecuación. Esta sería 0.3000 multiplicado por 143.32X, y eso lo vamos a dividir entre
94.12 más 34.44x igual a 0.8080. Ok, ya tenemos la ecuación entrada y recuerden que para entrar a esta multiplicación se usa el asterisco y entonces aquí tenemos la variable x como tal. Entonces la división se entra utilizando el signo de división. Recuerden que como en el denominador tenemos un binomio, ¿verdad? Lo que conocimos en álgebra como un binomio, hay que encerrarlo en paréntesis, ¿verdad? Para poderlo entrar ahí. Así que le damos aquí al signo de igual. Esperamos unos momentos en lo que el sistema calcula, ¿verdad?, el valor de x. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, en esta parte de la pantalla, ¿verdad?, diferentes formas de expresar la ecuación. Aquí tenemos la forma gráfica. Y entonces acá, que es lo que me interesa, tenemos la solución a la ecuación, que es x igual a 5.01362. Y ese precisamente es el valor de x que vamos a utilizar en la fórmula molecular. Por lo tanto, lo vamos a redondear a 5. Porque recuerden que en las fórmulas moleculares los números que se utilizan son números enteros. Muy bien, ya resolvimos la ecuación por x, ¿verdad? Usando el sistema Wolfram Alpha. Y obtuvimos un valor de 5.011 aproximadamente, que eso se redondea a 5, lo cual implica, ¿verdad?, que al sustituirlo acá, pues vamos a tener 6 menos 5, 1 y x igual a 5 acá. Por lo tanto, la fórmula química de ese compuesto viene a ser C6HOCl5. Así que, como habrán visto, ¿verdad?, esto es un ejercicio donde utilizamos el concepto de factor químico gravimétrico para determinar la composición elemental de un compuesto. También quiero que puedan apreciar, ¿verdad?, el uso que se le dio a la herramienta Wolfram Alpha para resolver una ecuación que, ¿verdad?, sabemos que ustedes pueden resolver. Yo sé que ustedes pueden resolver esa ecuación. Una ecuación lineal relativamente sencilla de resolver. Pero ya saben, ¿verdad?, que existe una herramienta llamada Wolfram Alpha que les permite facilitar, ¿verdad?, el trabajo de poder resolver ese tipo de ecuación. Muchas gracias por la atención. Entonces será hasta la próxima.